La selección chilena vive uno de sus momentos más oscuros en su historia futbolística. Sin rumbo, lejos quedaron los días de gloria con la generación dorada, y hoy la realidad golpea fuerte. Malos resultados, poca identidad y cero proyección. ¿Qué pasó con esa roja que deslumbró al mundo? ¿Por qué no hemos podido levantarnos después de la gloria? En este video te presento lo que para mí son los 5 principales motivos que explican el fracaso de la roja. Algunos te van a sorprender y otros probablemente ya los veías venir. Durante años, Chile fue un equipo reconocible. Presión alta, intensidad, valentía. Aún recuerdo ¿a qué juega la roja? Cada técnico propone algo distinto, pero ninguno logra consolidar un estilo. Pasamos de la intensidad de Bielsa al caos de Lasarte, de la confusión con Rueda al desconcierto con Gareca. No hay una idea clara, no hay funcionamiento colectivo, y cuando no sabes a qué juegas, lo más probable es que pierdas. Por darte algún ejemplo, el famoso rumor que los jugadores de la generación dorada forzaron cambios tácticos en la dirección técnica de Juan Antonio Pizzi. La falta de gol bajo las gestiones de Martín Lasarte y Eduardo Berizzo, o la confusión permanente de nombres y posiciones al mando de Gareca. No hay duda, la generación dorada fue lo mejor que le pasó al fútbol chileno. Pero el problema fue que nunca supo cerrar ese ciclo, o más bien, no se supo lidiar con el éxito. Al término de las clasificatorias de Rusia 2018, bajo un clima tenso y áspero por la sorpresiva eliminación de Chile, que venía de ser bicampeón de América y con sus jugadores en su mejor momento, Claudio Bravo y Arturo Vidal encabezaron una discusión que acabaría con un camarín hostil y viciado. Discusión que pesó en las siguientes clasificatorias y que influyó negativamente en convocatorias de jugadores, rendimientos colectivos y hasta en marginaciones permanentes, como el caso de Marcelo Díaz. A pesar de que hubo intentos de reconciliación y de refrescar el equipo con nombres nuevos, la llamada generación dorada jamás se pudo levantar de este quiebre. Además, con el pasar de los años, varios jugadores se retiraron de la selección, o del fútbol mismo, como los casos de Jan Bosellur o Gonzalo Jara, mientras que con otros jugadores se estiró la cuerda demasiado. A muchos se les pidió más de lo que podían dar, cuando ya era hora de dar un paso al costado. En los últimos años se ha visto un Chile dependiente de Vidal, de Alexis, hasta de Claudio Bravo antes de su retiro, como si los años no pasaran. Pero bien sabemos que el fútbol no espera a nadie. Chile tiene una preocupante realidad en su fútbol formativo. Si hacemos un repaso del desempeño de la Rojita, los últimos 10 años en clasificatoria sub-20, el panorama es bastante desesperanzador. Chile ha quedado eliminado 4 veces consecutivas en primera fase en los sudamericanos sub-20. Atrás quedaron las grandes escuelas del fútbol chileno y hay muchas razones, o por lo menos teorías, que explican esta realidad. Se habla de una poca inversión en general a las inferiores de la mayoría de los clubes de Chile, de la influencia negativa de algunos representantes que filtran de mala manera la elección de jugadores al primer equipo en cada club, de que hay mucho cupo extranjero en la liga chilena y por ende no se le da margen al jugador joven, de reglas innecesarias en la liga que perjudican el crecimiento de los jugadores, y hasta se habla de una competencia injusta en las subdivisiones, donde se prioriza a jugadores con ciertos contactos por encima de los talentosos. Pese a todo esto, hay jóvenes que se han destacado, como Darío Osorio, Marcelino Núñez o Damián Pizarro, pero ninguno ha logrado consolidarse como titular indiscutido en la selección chilena. Muchos juegan poco en sus clubes, otros están en ligas de bajo nivel, y varios debutaron en la selección sin estar preparados. El recambio no es solo poner jóvenes, es trabajarlos, potenciarlos y darles confianza. Por ahí se dice que el futbolista chileno madura tarde, pero hoy por hoy, pese a la edad, es muy difícil hablar de un recambio real en la selección. No se puede entender la realidad del fútbol chileno sin hablar de Fernando Felicevich, representante de gran parte de la generación dorada y actual asesor de varios dirigentes de clubes y de la propia ANFP. Su influencia ha sido enorme, y no siempre positiva. Su poder va más allá de lo deportivo. Tiene injerencia en contrataciones, selecciones de jugadores y decisiones estructurales. Muchos futbolistas llegan o se mantienen en la selección por su cercanía con él,
no necesariamente por su rendimiento. Este conflicto de intereses ha contaminado la meritocracia en La Roja y en el fútbol chileno en general. Soy un convencido que si no se corta esa relación enfermiza entre representantes y decisiones federativas, el fútbol chileno no va a levantar cabeza. Cuando un equipo fracasa, muchas veces el problema no está en la cancha, sino en la oficina. La ANFP ha sido protagonista de años de desorden, malas decisiones y cero planificación. Se eligen técnicos por moda, no por proyecto. Se cambian procesos a medio camino, se improvisa y no hay un rumbo claro para el fútbol chileno. A continuación, te muestro el nulo legado de Pablo Milad como presidente del fútbol nacional. Eliminados de Copa América 2021, en cuartos de final a manos de la selección de Brasil. Eliminados del Mundial de Qatar 2022, en el séptimo lugar con 4 victorias, 3 empates y 7 derrotas. Cuestionable gestión del director deportivo Francis Calligao. Eliminados del Mundial Femenino 2023, perdiendo contra la selección de Haití en el partido de repechaje. Eliminados del Mundial Sub-20 2023, a manos de la selección de Venezuela en primera ronda. Eliminados del Mundial Sub-17 2023, última posición a manos de la selección de Brasil. Indemnización millonaria por juicio laboral perdido contra el ex jefe de la Comisión de Árbitros, Javier Castrilli, por despido injustificado. Medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Final perdida a manos de la selección de Brasil en los penales. El bochornoso papelón donde el país se quedó sin organizar el Mundial 2030, pese a que se lanzó la candidatura junto a Argentina, Paraguay y Uruguay, y hasta se depositó $184.000 para la postulación. Eliminados en fase de grupo de la Copa América 2024, con solo 2 puntos y 0 goles realizados. Y por último, eliminados del Mundial 2026, a 2 fechas del término de las clasificatorias. Mientras otros países invierten en formación, infraestructura y visión a futuro, acá en Chile se sigue parchando todo sobre la marcha, y eso, tarde o temprano, se paga. El fracaso de la selección chilena no es casualidad, es consecuencia de años de malas decisiones, falta de visión y abandono del trabajo de base. Pero todavía hay tiempo para cambiar, si se actúa con seriedad y de una vez por todas se separa la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de la Federación de Fútbol de Chile. ¿Estás de acuerdo con este top 5? ¿Qué otro motivo agregarías tú? Déjamelo en los comentarios y no olvides dejar tu like si te gustó el video. Nos vemos en el próximo análisis. Adiós.